En este vídeo les voy a hablar sobre los derechos de tanteo y retracto. Son dos derechos que están muy relacionados entre sí. Son derechos en el ámbito civil. Y bien, imaginemos que tenemos una transmisión de un bien. Puede ser un bien inmueble, un objeto mueble, cualquier cosa que sea transmisible. Bien, pues hay un derecho, una situación previa y una situación posterior a la transmisión. Y habría un derecho de adquisición preferente previo, ahora concretizaré de qué estoy hablando, y un derecho de adquisición preferente que es posterior. Momento previo a la transmisión, pues una transmisión mediante una compraventa, una donación, o momento posterior a la transmisión. Bien, pues veamos en qué consisten estos derechos. El derecho de tanteo. Vamos a situarnos en un supuesto que hay un vendedor que vende pues, una casa, por ejemplo, a un comprador. Y hay una oferta donde se estipula un precio, ¿verdad?, de la compraventa y unas condiciones concretas de esa compraventa. Bien, pues aparece en escena alguien que tiene el derecho de tanteo. El derecho de tanteo. Y este derecho le otorga la facultad de ser él quien compre la vivienda. Es un derecho a exigir que se le transmita la vivienda en el mismo precio y en las mismas condiciones. Por eso se llama un derecho de adquisición preferente, que es previo a la transmisión de la vivienda. Todavía no se ha transmitido la vivienda, por eso el vendedor tiene la obligación de notificar a aquel que tiene el derecho de tanteo que va a transmitir la vivienda, y tiene la obligación de notificárselo en qué precio y bajo qué condiciones va a transmitir la vivienda, para que quien tiene el derecho de tanteo, en este caso, pues pueda decir: quiero yo la vivienda, quiero yo que se me transmita en este mismo precio, en estas mismas condiciones, y por lo tanto tiene una preferencia frente al comprador al que se le ofreció en su momento esa vivienda. Es un derecho a exigir que se le transmita a él, y en esto consiste el derecho de tanteo. Pues el derecho de tanteo se puede fijar mediante una ley o se puede pactar en un contrato. Pongo un ejemplo de un derecho de tanteo reconocido en la ley. Por ejemplo, aquí en España, el caso de los arrendamientos. Los arrendamientos tanto urbanos como rústicos. Pues bien, se reconoce un derecho al inquilino para ejercer el tanteo. Es decir, si se va a vender la vivienda que tiene alquilada, puede comprarla él al mismo precio, en las mismas condiciones que se ofrecieron a un tercero, y debe ejercerlo en un plazo de 30 días. Y en el caso de los arrendamientos rústicos es de 60 días. Mediante contrato, pongo un ejemplo. El pacto de socios. Ya hablaremos en otro vídeo sobre qué es un pacto de socios, pero aquí se puede establecer el pacto de socios, un derecho de tanteo a favor del socio mayoritario que se pueda ejercer frente a los socios minoritarios. Imaginemos que los socios minoritarios quieren transmitirse las participaciones de una sociedad limitada, por ejemplo, pues se puede reconocer un derecho de tanteo a favor del socio mayoritario para que sea él quien las adquiera preferentemente, esas participaciones, frente al resto. Bien, en cuanto al derecho de retracto, estamos en un momento posterior a la transmisión. Ya se ha producido la transmisión. Pongamos un vendedor que ha transmitido pues un bien inmueble a favor de un comprador, y hay una persona que ejerce el derecho de retracto. Bueno, pues ¿en qué consiste el derecho de retracto? Consiste en recuperar el bien. La persona que tiene a favor el derecho de retracto abona el precio que previamente ha pagado el comprador, que ha abonado el comprador, y en las mismas condiciones se subroga la posición del comprador de ese contrato y recupera la finca. Es un derecho a recupera el bien. Es decir, se subroga la posición del comprador, le paga el precio que previamente ha abonado el comprador al vendedor y ocupa él la posición de propietario de la finca.
Incluso también puede darse el supuesto en el cual pues el vendedor estipule con el comprador este derecho de retracto, es lo que se llama el pacto de retro, pues mediante el cual el vendedor pues, se reserva la posibilidad de recuperar la finca, ¿no? Pues devolviendo el precio pagado al comprador. Esto también se puede hacer de forma contractual y sería también un derecho de retracto. Aquí no hay un tercero, sino que es el vendedor quien recupera la finca vendida al comprador, pues pagándole el precio y los gastos en los que hubiera incurrido el comprador. Igual que con el derecho de tanteo, se puede contemplar en la ley o bien de forma contractual. Ponemos un ejemplo en la ley. De igual manera, en los arrendamientos urbanos se debe ejercer los 30 días desde que se tiene noticia de que se ha producido la venta, y en los arrendamientos rústicos 60 días desde que se tiene noticia de la venta, desde que el inquilino tiene noticia que se ha vendido la vivienda en la que habitaba o pues, el arrendatario en el caso del arrendamiento rústico. Y esto tiene una importancia tal que, bueno, pues si no se verifica esta notificación, es decir, tanto en el derecho de tanteo como en el retrato, si no se verifica que se ha cumplido la formalidad, pues no se puede inscribir la venta en el registro de la propiedad, ¿no? Eso como penalización. También podemos decir que el derecho de retracto de alguna manera viene a subsanar el incumplimiento del derecho de tanteo. Imaginemos que el arrendador no notificó al inquilino pues, la venta de la vivienda, no llevó a cabo la notificación prevista para que el inquilino pudiera ejercer el derecho de tanteo. Bueno, pues hay una segunda oportunidad que es el derecho de retracto, que lo tiene. Vemos aquí el momento previo y el momento posterior. Y de forma contractual, pues un ejemplo ya he hecho alusión anteriormente sería el pacto de retro, mediante el cual el vendedor se reserva la posibilidad de recuperar la vivienda vendida pagando al comprador. Y esto sería en términos generales lo que son los derechos de tanteo y retracto en el ordenamiento civil.